Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Mayo 13 de 2021. La entrada triunfal de Jesús. Y vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un texto que nos muestra la riqueza del poder de Dios, cuando a través de su muerte en la cruz Él anula el acta de los decretos que había sobre nosotros. Dice que la quita de en medio y la clava en la cruz. Y allí es donde Él dice: consumado es. Y despoja a todos los demonios. Esto es lo que habla principados y potestades, que Efesios capítulo 6 nos lo deja ver. Y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí la Biblia no nos enseña que ya los quitó totalmente del mundo. Los exhibió públicamente y mostró que había triunfado, que mayor era Él, que Él ya había vencido los poderes de Satanás, que Él ya había quitado toda autoridad que le había sido entregada en el huerto del Edén. Pero nos enseñó a través de Efesios, de Pablo, a las cartas de Efesios y las otras cartas paulinas, que tenemos lucha y no es contra carne y sangre, sino Él mismo lo dijo y nombró cuatro en específico: principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad. El príncipe de los aires, como Dios lo nombró a Satanás, el príncipe de los aires, el príncipe de este mundo. Y entender que aún hay lucha, pero estos versículos son muy importantes para entender que Jesucristo ya los despojó, ya los exhibió públicamente, ya triunfó sobre ellos, y toda autoridad nos fue dada a nosotros. ¿Y por qué puse como título la entrada triunfal? Porque antes de que Cristo Jesús muriera en la cruz, Él tuvo que hacer una entrada triunfal. Él tuvo que recorrer un camino con una cruz, con una espina, con un cuerpo maltratado, lacerado, con un camino lleno de sangre, sin fuerzas, con dolor, vituperado. Dice que sus barbas se las arrancaron. En Isaías nos muestra el dolor tan grande que Él tuvo. Y hacía una comparación y no lo sorprende a uno de la grandeza y la perfección de Dios, de cómo Él nos enseña a través de su palabra quién es Dios y quién es Jesucristo. Y me hacía entender lo que Jesucristo realmente hizo para nosotros, y a mí me deja atónito el pensar esto, porque en la versión Reina Valera describe esto como un desfile triunfal antes de la crucifixión. Y es muy difícil o imposible para algunos que podamos entender el sacrificio de Jesús, su sufrimiento, su desfiguración, su humillación, todo lo que Él atravesó desde el Calvario, como un desfile, que lo podamos tomar como un desfile. Y eso es lo que Dios nos muestra, que Él es totalmente diferente, porque en nuestra mente nosotros tenemos la tendencia como personas y aún el mundo en relacionar un desfile con una forma diferente. Por ejemplo, nos damos cuenta la tal llamada alfombra roja de los famosos, donde no sé durante qué tiempo, pero sí he visto en noticias que pasan las mejores celebridades. Son exhibidas públicamente celebridades con el mejor vestido, tratan de lucir lo mejor, los mejores diseñadores, las mejores telas, y eso aún está premiado o también es señalado cuando no van bien vestidos. Entran en lujosos carros,
entran con el mejor perfume, con el mejor maquillaje, en fin. Y estamos acostumbrados a ver que un desfile o una entrada triunfal en el mundo es de esta forma. Es entrando ostentosamente, es entrando mostrando lo que hay, con vestidos que valen cantidad de plata, mientras muchos mueren de hambre. Vemos otro ejemplo de una entrada triunfal, por ejemplo, cuando vemos en el 20 de julio estas marchas, estas exhibiciones que hace el ejército acerca de todo lo que ya conocemos, y cómo marchan, cómo van recorriendo mientras les hacen un camino. Algunos, todos van recorriendo y haciendo alarde de su uniforme, de su postura, de su caminado, de la fuerza y la potencia del armamento, de tantas cosas. Estos simplemente dos ejemplos que pueden venir a mi mente de cómo se hace un desfile, aún, por ejemplo, en España, en países donde aún tienen reyes, cómo le dan la entrada a ellos en los carros, el Papa, cuando se dispersa y llega a otros países a invitar en su papamóvil o en cualquier otro carro, cómo le hacen calle de honor, cómo aplauden, cómo lo ovacionan, cómo gritan cosas buenas hacia él, cómo lo alaban. Y fue lo mismo que le pasó a Jesucristo en la entrada triunfal a Jerusalén, que nos muestran los 4 evangelios: Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y en Juan 12. Nos muestra la entrada triunfal a Jerusalén de Jesucristo en un pollino. ¡Qué diferencia! Mientras todos lo esperaban con un caballo, con un jinete grande y poderoso, como va a venir en la segunda venida para la batalla de Armagedón, Jesús llegó en un pollino, montado en un pollino. Y esta segunda entrada que él tiene a la cruz, donde iba a vencer a Satanás, e iba a tener el acceso nuevamente al Padre para dárnoslo, porque el velo se rasga después de que él muere. Con su resurrección, y quiero recalcar acá, el único que ha resucitado, el único mediador en el mundo que ha resucitado. Nadie, todo el mundo tiene mediador. Tienen a Mahoma, Mahatma Gandhi, Confucio, tienen a la Virgen María, tienen al Papa, tienen muchos mediadores para llegar al Padre. Y mi pregunta es, ¿cuál de todos ellos ha resucitado? Ninguno. Solamente Cristo Jesús partió la historia en dos, por eso se habla de un antes de Cristo y un después de Cristo. Él fue el único que hizo una entrada triunfal espectacular, sin alfombra roja, sin ejército, sin el mejor traje, tal vez sin seguidores. No tenía el mejor maquillaje porque su hermoso rostro fue desfigurado. No tenía las fuerzas y la altivez de muchos para levantar el pecho y con altivez mirar a los demás y mostrar sus logros, porque su cuerpo fue encorvado a través de ese peso en la cruz y del látigo que sufrió, de sus fuerzas apocadas. Él no entró como muchos entran a la fama sabiendo que han triunfado. Y esto nos demuestra que Cristo no siempre cumple las expectativas, o de hecho yo diría que nunca cumple las expectativas de la religión. Él cumple las expectativas de los que le amamos, de los que le hemos aceptado como Señor y Salvador. Y cuando sus caminos y sus pensamientos son diferentes a los nuestros, Él nos los enseña, Él nos los muestra con su amor. Pero también Él cumple sueños, también hay expectativas en nuestra vida que Dios las ha puesto en nuestro corazón a través de su buena, agradable y perfecta voluntad, y nos permite vivirlas y hacerlas realidad. Pero de lo que estoy seguro es que para la religión nunca va a cumplir las expectativas, porque la religión, cada quien busca un Dios que simplemente pueda complacerlo y simplemente pueda hacer lo que ellos exigen o quieren o esperan. Y Jesucristo nunca va a cumplir las expectativas de alguien que tiene en su mente religión. Si tú y yo realmente amamos a Cristo, debemos esperar que Él nos sorprenda,
poner todo en sus manos, echar toda ansiedad sobre Él y esperar que Él obra en nosotros y haga conforme Él quiere, porque Él obra en maneras que a veces no podemos entender, pero siempre obra para bien, porque toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto del Padre de las luces. En esta mañana, este devocional, la entrada triunfal, quiero decirte que Jesucristo ya los despojó, los exhibió públicamente y los triunfó, y es una verdad para la iglesia. Satanás y sus demonios están vencidos por el poder de la resurrección, y Cristo dio esa autoridad a la iglesia. Así que es una gran noticia. No hay ningún poder que nos pueda vencer, y a veces sé que ahí entra depresión, a veces entra angustia y cosas que el enemigo quiere hacer porque él trabaja en la mente, pero en esta mañana te quiero decir, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y Dios ya los venció. Así que tienes que entender tu libertad en Cristo, tu libertad en Cristo. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, y hoy estamos conociendo la verdad, que Cristo ya los exhibió, que Cristo ya los despojó y que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Así que démosle gracias a Cristo y simplemente ahorita ora y dale gracias a Él, porque sabes que hay libertad en el nombre de Jesús. Padre eterno de gloria, en esta mañana queremos alabarte una vez más, bendecirte, exaltarte, adorarte, Jesús. Gracias por morir en la cruz, gracias por entrar de una forma diferente, gracias por entrar con humildad, con mansedumbre, gracias por entrar aparentemente derrotado, aparentemente sin fuerzas, aparentemente dejando que todo el mundo hiciera contigo lo que quisiera. Pero tú ya tenías un propósito desde antes de la creación del mundo y sabías que tenías que presentarte de esta forma para que fuera un sacrificio perfecto y ya no fuera como en el antiguo pacto, que los sacrificios solamente cubrían el pecado por un tiempo, sino para que, como dice tu palabra, quitaras el pecado eternamente en nuestra vida para todos los que te aceptamos. Gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto, gracias por tu sangre, gracias por tu muerte, y ayúdanos a vivir de una manera correcta para ser consecuentes con tu dolor, con tu sacrificio, porque a nosotros no nos costó nada, es gratuito, es por gracia, pero a ti te costó tu vida y precio de sangre. Gracias, mi Rey, hoy te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos y te damos gracias por esa entrada triunfal perfecta. Te adoramos y te bendecimos, y hemos entrado al trono de la gracia en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo fuerte para todos. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.